destruyendo la gracia de la clara mañana, de la clara mañana. Si pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor, ¿cómo es posible entonces que duerma entre saltos de angustia y horror? En mi sábana blanca vertieron. Bueno, saludando a todos los planetarios que a partir de este momento se conectan con nosotros a través del enlace de la emisora Planeta Tierra. Ese audífono que tú ves ahí te acerca, le das clic y automáticamente vas a tener a tu comunidad. Mi nombre es Alexander Piedrahita y hoy estamos en Planeta Cultural, un espacio para las diferentes organizaciones y expresiones de nuestra localidad que se sumergen en este escenario de cultura. Hoy nos encontramos con Nicolás en el máster, doña Lili, que está en las redes, y también Lulú, que nos acompaña a través del 300-404-5241, y a los chicos del Colegio Bosco 2, que también están ahí conectados con nosotros y también están en los diferentes grupos, Caminando por las calles de mi barrio, Prohibido Prohibir y el grupo de la emisora Planeta Tierra. Hoy tenemos un escritor de nuestra localidad, Álvaro Lozano Gutiérrez, gestor pedagógico en el Colegio Cafán de Santa Lucía. Trabajó como profesor en el Instituto Ingenioso Hidalgo. Estudió en la Universidad Pontificia Bolivariana, ganador entre otros del concurso de cuento corto latinoamericano en el año 2017, con el relato Esta tierra que habitamos. Profe, como le decimos cariñosamente, Álvaro Lozano, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Bueno, profe, vamos a hablar un poco de la historia de todo este gran escenario que te ha llevado a construir un mundo imaginario para todos. Profe, ¿cómo fueron tus comienzos en la escritura? Bueno, al principio yo comencé a escribir en la universidad, ¿cierto? Bueno, entre todo el trabajo académico que le exige uno a la filosofía, de vez en cuando yo comencé a escribir cuentos, poemas, que pues realmente por ser del inicio son una buena semilla, pero todavía no tienen la calidad que uno espera. Y posteriormente, cuando vuelvo de Medellín a Bogotá, comienzo a participar en diferentes procesos de escritura creativa. Entonces, diferentes procesos de talleres, con IDARTES, con diferentes colectivos, y ahí comienzo ya a tomar un poco más en serio todo lo que es la escritura. Bueno, profe, hicimos una breve descripción de lo que eres, como esa persona que se ha educado en diferentes espacios, pero nos gustaría que le hablaras un poco a los planetarios, a la audiencia que en este momento se conecta con nosotros, un poco de ti, quién eres, en dónde naciste, en dónde vives. Bueno, como ustedes bien lo planteaban, bueno, mi nombre es Álvaro, soy docente, todo el mundo me dice profe, excepto mis estudiantes que me dicen Álvaro, es una paradoja. Yo nací en la localidad Quinta de Usme y he vivido toda mi vida en esta localidad. Ya a los 40 años de vida los llevo aquí y siempre he tratado de trabajar por la comunidad. Estudié filosofía en Medellín y después de terminar vine y comencé a trabajar en diferentes colegios. En este momento trabajo en el Colegio Cafán Santa Lucía, que es un colegio de administración del distrito, y también dedico parte de mi tiempo al cineclubismo. Entonces tengo el Cineclub Sodetrope, que es un cineclub que lleva ya 5 años trabajando todo lo que es la cultura audiovisual y la educación en la imagen, pues,
todo con jóvenes. Porque la comunicación habla de diferentes espacios para que participes. Puedes marcar al 300-404-5241 y automáticamente vas a estar con tu comunidad. Mi nombre es Alexander Piedrahita y estamos en Planeta Cultural, un espacio para las diferentes organizaciones que tienen que ver con este gran escenario y construyen a través de los imaginarios, nos enseñan a vivir y a tener un concepto diferente de nuestros días. Nos encontramos en la tarde de hoy con el profe Álvaro Lozano, que nos está hablando un poco de la temática que maneja en sus días. Profe, me gustaría que nos cuentes un poco sobre el proyecto cuentoscortos.co. Bueno, en principio yo comienzo a publicar en revistas locales, ¿no? Entonces están proyectos, digamos que son muy pequeños, pero en el año 2017 yo gano el concurso de cuento corto latinoamericano. Y pues fue una sorpresa porque pues es un concurso grandísimo que organiza la Municipalidad de Cataluña en España. Y a mí comienzan a llamarme de diferentes lugares porque el cuento con el que gané les parecía muy interesante. Entonces, de esos diferentes lugares que me llamaron, por ejemplo, la Universidad de Aviñón en Francia, revistas en México, uno fue este portal, que es un portal de Uruguay, que se llama cuentoscortos.com, que es administrado por la escritora uruguaya Gabriela Mota. Entonces ella me invita a colaborar. La idea de este portal es comenzar a difundir la cultura escrita de aquellos escritores que vamos apenas comenzando, ¿no? Porque digamos hay muchísimos portales, no sé, Ciudad Se Va, Ciudad Futura, donde tú puedes encontrar los cuentos de Borges, de Cortázar, pero de pronto esa vitrina para que la gente pueda leer a los escritores que apenas estamos comenzando es mucho más complicado. Entonces Gabriela lo que intenta con este portal es difundir y afortunadamente me ha tomado como colaborador de este sitio. Bueno, y el aprendizaje se construye a través de las líneas que poco a poco se van reproduciendo en una hoja hasta que nos llevan a este fantástico sueño que tú construyes y que nos hace sentir en cada letra, en cada imagen. Porque es lo bonito del escritor, que viaja a otros mundos imaginarios y nos transforma también vidas y hace que nosotros también estemos en este escenario. Profe, aquí como se dice popularmente, a lo que lo trajimos. Uno de los cuentos que tú tienes, que nos llamó bastante la atención cuando empezamos a caminar por los diferentes corredores del perfil y vimos al gordo y nos llamó mucho la atención. Ahí fue cuando dijimos, vamos a llamar al profe y vamos a hablar del gordo. Contémosles un poco a los oyentes y qué tal, profe, si contamos un poco el cuento, ¿no? Si lo podemos contar todo. Listo, bueno, primero antes de leerlo, el gordo nace a partir de un taller de escritura creativa en el año 2017, aquí en la localidad Quinta de Usme. Entonces, uno de los ejercicios era, en los 3 meses del taller, construir un escrito, ya fuera un poemario, ya fuera un cuento, una crónica o el principio de una novela. Entonces, yo he inspirado en toda esta problemática del transporte público en Transmilenio, que nosotros aquí en la localidad la sufrimos bastante, pues quise crear una mamadera de gallo en torno a todo esto que significa viajar todos los días en el transporte público. Entonces lo quise hacer una cosa muy exagerada y afortunadamente el cuento pues ha pegado muy duro. Fue publicado en la revista Furman, una revista norteamericana de Nashville, Tennessee, y también en el portal Cuentos Cortos del Uruguay.
Entonces voy a leerlo. El gordo. Había hecho experta en calcular el tiempo de los semáforos. La mañana siempre tan escasa le había obligado a desarrollar su rutina de belleza dentro de ese gigante rojo que la conducía siempre al trabajo. La pestañina, el labial, la base, el esmalte y el espejo que devuelve a la imagen, ahora mejorada, de una mujer joven entre el barullo y los cuerpos del Transmilenio a la hora pico. 2 gotas de perfume en el cuello y las muñecas y alisar los pliegues de la falda. Entre la estación de Molinos y Jiménez, los semáforos cómplices conspiraban para ampliar su belleza y dejarla como nueva para otro día de oficina. Al levantarse notó la humedad en su cuerpo y casi por instinto tocó su frente en busca de las goticas de sudor que más que el bochorno revela la cantidad de gente acumulada en el sistema. Entonces sus ojos chocaron con la imagen grotesca, un olor que casi la derrumba entre un hombre de corbata y 2 mujeres ojerosas que hablaban a punta de gritos y graznidos. Una inmensa mancha de sudor, en una espalda más inmensa aún, y tal vez el hombre más gordo que había visto. Tranquila, mami, que yo también me bajo por aquí. Su mirada se desvió hacia los pasajeros, sentados e indiferentes, que no obstante la veían con lástima. Parece un armario, se dijo, una calabaza gigante, un buey, un bulto de patillas, un hipopótamo, un planeta, un objeto errante buscando su par gravitatorio, o la luna robando los rayos del sol. 250 kilos o más de carne maltrecha, en una camisa barata y en unos pantalones de terlenca, de esos que ya desde que salen del almacén parecen haber sido usados por todos los protagonistas del 9 de abril al mismo tiempo. Y no salió. La puerta abierta detuvo el intento del gordo de abandonar el barco, y no obstante ella sabía que las ballenas pujando contra el metal pueden hundir lo que sea. A ver, vecino, o sale o entra, pero la puerta me toca cerrarla. ¿No ve que no puedo, hijo de puta? Esta mierda las hace cada vez más chiquitas. Más bien colabore. Todos empujaron al gordo, y el gordo no se movió. Alguno sugirió traer mantequilla y abandonar el barco. Otro, mientras grababa con su celular, que esperaran el sol del mediodía para que el sudor lo sacara solo. El alcalde, a ser informado, primero dijo que la culpa era de las chambonadas de la administración anterior, y luego que se estaba haciendo un estudio para hacer el sistema más incluyente con las personas de tallas por encima de las grandes. 6 horas después, dio un comunicado retractándose cuando un grupo de enanos argumentaron en redes sociales que las palabras del pedazo de burguemaestre los excluía del transporte público. El SMAT, experto en solucionar entuertos que incluyeran bloqueos de todo tipo, le dieron bolillo, varias descargas de electricidad, litros de agua rociados desde una tanqueta blindada y gases lacrimógenos por sospecha de sedición. Al fin complacidos, le llevaron 40 empanadas y una gaseosa de 3 litros, porque el susodicho gordito se ve pálido, y no vaya a ser que desfallezca y la turba mamerta no lo termine cobrando. Al alcalde anterior habló de la mafia de las puertas y una senadora histérica hasta el paroxismo de la corrupción de las básculas de las EPS, y hasta se llegó a decir que las frondosas curvas del sujeto eran una estrategia de las FARC para tomarse el país desde el mismo centro de la capital, pues ese mastodóntico ser demuestra que esa tal paz de santo no existe. Y cómo no, los candidatos presidenciales llegaron a dar soluciones que iban desde abrazarlo con ternura hasta romperle la cabeza a coscorrones, hacerle una liposucción in situ después de estudios técnicos y contrataciones con consorcios internacionales, o mandárselo a Maduro para que lo matara de hambre. El tema del gordo tuvo connotaciones internacionales al tal grado que Vladimir Putin exigió un bombardeo al reconocer en la cara del obeso el rostro de uno de los líderes del Estado Islámico que había subido de peso absurdamente para confundir a los servicios secretos del Kremlin. Donald Trump urgió la terminación del muro en México, pues una nueva raza de sudacas, ahora sobrealimentados, ponían en riesgo el modo de vida americano.
Entre tanto, la liberal Francia pidió ampliar los derechos por metro cuadrado, a la par que lanzó la campaña en redes sociales. No son tous les gacés, todos somos el gordo. Las calles de Bogotá se llenaron de grafitis que los jóvenes universitarios, rebeldes por naturaleza, y las nuevas ciudadanías, también pensantes y correctas, pintaban para llamar a un cambio social. Libertad a Simón Trinidad y al gordo. Gordo, vos sos la revolución. Gorditos del mundo unidos. Las barreras son para los sueños y para los gordos. Libérate. Abajo el sufrimiento de los animales, por un país vegano y sin gordos. Pero al fin en un país hecho de olvido, la historia del gordo se vio relegada al sótano de las anécdotas inverosímiles. Lo desplazó una granizada que colapsó el techo de la Universidad Nacional y después la revocatoria del gerente de Corabastos por relaciones sospechosas con las frutas y las verduras. Las redes giraron su ojo hacia el problema de una alimentación sin alcachofas y cómo el calentamiento global es causado por un excesivo consumo de pornografía, que sube de manera notable la temperatura de los cuerpos. Del gordo, realmente nada se sabe, solo que se llamaba John Jairo y que salió caminando de la estación de Jiménez comiéndose una lonja de bocadillo veleño y silbando una canción de Queen. Bien, profe, bien. Nos traslada a un espacio que es muy vigente, ¿no? Que si narramos la historia y la construimos a través de estas líneas fantásticas que nos lleva a imaginar el mundo, porque siempre lo he dicho, la escritura es eso, el escritor es eso, es ese pintor, ¿sí? Que construye con letras y nos transporta, y para mí es muy vigente, es totalmente vigente, y lo construyo a través de la historia presente, de lo que estamos viviendo con el tema en Estados Unidos, ¿no? Lo ibas escribiendo, lo ibas narrando y yo me lo iba imaginando. Es un escenario que constantemente vemos, pienso yo, ¿no? Porque lo identifiqué así, profe. Háblanos un poco más de la forma en que escribiste este cuento corto. Bueno, como les decía, yo estaba en ese momento en un taller de escritura. En general, digamos, uno ya con la práctica uno adquiere método. Entonces yo en principio siempre escribo totalmente la historia, ¿no? El inicio, el nudo, desenlace y qué es lo que va a pasar al personaje. Y después ya paso al relato, ¿no? Y el relato es, bueno, cómo lo voy a contar, desde qué voz, qué detalles voy a incluir en el relato y sobre todo qué tono va a tener. Entonces, digamos, la mayoría de mis cuentos siempre han sido cuentos muy sociales, ¿cierto? Que tienen que ver con el conflicto colombiano. En este caso, hacer una crítica a todo el problema del sistema Transmilenio, a las campañas políticas que estaban en pleno auge en ese momento, ¿cierto? Entonces estaba todo el debate de Petro, el Centro Democrático con su candidato que ahorita es presidente, Iván Duque Márquez, Vargas Lleras. Entonces yo quería meter todo eso en un cuento que a la vez quisiera reflexionar a la gente y pensarse su mundo, que su mundo es, bueno, el Transmilenio que uno coge todos los días, también es verlo con un poco de humor, ¿no? Porque entre tanta tragedia que nos ocurre todos los días, y digamos que lo vivimos en plena pandemia, digamos que el humor también es una manera de pensarse el mundo. Sí, señor, son los imaginarios, ¿no? Yo siempre lo he dicho, que el cuentero, el que narra las historias, el escritor, nos lleva a estos mundos imaginarios. Lo trasladé bastante con el tema del racismo, porque cuando me muestras esa imagen del gordo y las situaciones, como que empecé a interpretar que se vive a diario la indiferencia, la problemática que tú nos vas comentando, tanta cosa que nos satura. Y hoy en día con la tecnología
se ve bastante también todos estos temas que nos venden, que nos quieren introducir de alguna forma y que satura bastante. Es muy bonito a través de este escenario de Planeta Cultural poder decirle a los jóvenes que la lectura también, a pesar de la tecnología, sigue siendo un escenario amplio para la construcción y cambiar conceptos de muchas formas. Profe, ¿ser escritor en Colombia es fácil? ¿Sí se puede? Bueno, a mí me gusta mucho romper los clichés del escritor, ¿no? Digamos que hace unos años a uno le decían que eso era súper difícil y le mostraban a uno, sobre todo la historia de García Márquez, ¿no? El tipo prácticamente cuando publica Cien años de soledad está al filo del hambre y les toca ir a empeñar el secador de la mujer. Pero digamos ahorita con las nuevas tecnologías eh, es mucho más asequible, ¿no? Entonces digamos antes los concursos literarios eran muy cerrados, ¿cierto? Uno para mandar un cuento o el inicio de una novela, un poemario, pues tenía que gastarse muchísima plata en correo, en la sola impresión, porque no te aceptaban las cosas a máquina, sino que tenía que ser con ciertas características especiales. Digamos ahorita con el internet uno logra contactar primero escritores que están haciendo su trabajo de alguna manera silenciosamente en muchas partes, pero que nos ponemos a unir por este medio, ¿no? Entonces, digamos que uno ya siente que no está tan solo, porque es que el escribir sí es una cosa que a veces sí se puede hacer en la soledad de la casa, del apartamento. Entonces uno sí necesita saber que hay otras voces que están intentando hablar igual que hace uno y también que hay gente que lo está leyendo. Entonces, esa es otra, ¿no? Que los proyectos editoriales, tanto los grandes como los más independientes, también se han abierto a escuchar nuevas voces. Y otra cosa es que los medios comunitarios, teniendo en cuenta pues que Planeta Tierra es un medio de los más importantes aquí de la localidad, los medios comunitarios han comenzado a romper esa resistencia a las voces de la periferia. Entonces no es para nada un secreto que en Bogotá o a nivel nacional siempre ha habido una centralidad de la escritura y siempre ha habido una centralidad de los medios, ¿no? Entonces, por ejemplo, los escritores hace 20 años, los que medio tenían reconocimiento, entonces publicaban en el Magazine Dominical, el periódico El Espectador o el que alcanzó a publicarse en El Tiempo. Después vino la casa editorial El Tiempo, pero los medios comunitarios, digamos que comienzan a narrar todo lo que es periférico. Entonces encontramos, por ejemplo, aquí en Usme, a escritores como Michael Benítez, como Carlos Gato Martínez, como Joana Díaz, que son gente que ha comenzado a escribir desde la periferia, narrando la periferia. Porque yo creo que uno de los grandes problemas es ese relato que se creó de la periferia como un sitio oscuro, como un sitio de delincuencia, y no, yo creo que se puede narrar de otra manera. Entonces yo creo que hoy, aunque todavía es difícil ser escritor y digamos alcanzar cierto reconocimiento, también digamos que con respecto a hace 10 años es mucho más fácil. Y los escritores, digamos, hoy son mucho más asequibles, son mucho más abiertos, entonces no sé, tú les puedes hablar por el Facebook o hay conferencias y digamos que ya se han bajado de ese parnaso donde el escritor era el hombre sufrido que además terminaba en la montaña donde nadie lo podía alcanzar. Bueno, hoy estamos en Planeta Cultural. Un saludo por acá a Hernando Pinzón, que nos está escuchando desde Villavicencio. También tenemos a Sandra, que nos está escuchando desde el barrio La Aurora. También tenemos a nuestros amigos de Vallenatos de Raíz, desde Barranquilla. Tenemos también a Cristina Castellanos, que nos está escuchando también en nuestra localidad. A nuestros amigos de Monteblanco, nuestros amigos de Sucre, a nuestros amigos de Caicedonia, la familia Lozano,
que nos está escuchando desde el barrio Tintal. Un saludo para Jaiber. Jaiber, que en este momento se encuentra en una cirugía. A toda la familia de Jaiber estamos en oración, que todo les salga súper bien, ¿no? Nos cuentan que son más o menos 2 horas de la cirugía. A todos los oyentes, invitarlos a que a través de nuestro enlace emisora Planeta Tierra, lo tocan y ingresan y automáticamente van a estar viendo Planeta Cultural, hoy con el profe Álvaro Lozano Gutiérrez de nuestra localidad, que nos cuenta sus historias, sus relatos, sus cuentos que transforman un vivir fantástico, que hace que los seres humanos también cambiemos conceptos a través de su lectura. Profe, por acá tengo varios estudiantes que hacen horas sociales con nosotros, que están conectados también en este momento, todos enlazados en los diferentes grupos, y me solicitan que otro cuento, nos dice por acá Mauricio. Profe, ¿qué otro cuento para narrar? Bueno, este cuento es un cuento que le tengo mucho aprecio. Se llama Esta tierra que habitamos. Es el cuento con el que recibí el premio de cuento corto en el año 2017 y está publicado en este libro, en la Agenda Latinoamericana, que es un libro que se publica en 22 países, en 6 idiomas. Entonces mi texto quedó publicado en inglés, en francés, en italiano, y hace poco hicieron una traducción al árabe. Entonces digamos que siendo uno de mis primeros cuentos, a mí me llenó muchísimo de asombro. De hecho, fue muy raro porque comenzaban a llamarme de las editoriales y de diferentes sitios de universidades a decirme, no, nosotros queremos leer más de lo que está escrito. Y pues la cosa es que hasta ese momento había escrito 2 o 3 cosas, que para mí fue una cosa muy rara. Y este cuento pues habla de un tema que a mí me interesa mucho, que es el conflicto colombiano y la ecología. Entonces, quiero leerlo, se cuenta también en redes. Esta tierra que habitamos. Volvieron a ver su tierra después de muchos años en el exilio. La curva del camino, ya reconocida hace tiempo, les indicó que estaban cerca de la parcela en donde alguna vez fueron felices. Manuel acarició la cabeza de su hijo mientras miraba los ojos melancólicos de Marta, tratando de contagiarle esa esperanza que hoy sin embargo se dibujaba solo como una promesa. Caminaba lentamente como buscando desandar los pasos que la violencia les había obligado a dar, abandonando todo lo que poseían. Hacía ya un año que la guerra había terminado. La paz se firmó entre los aplausos de uno y la indiferencia y el escepticismo de otro. El perdón y el olvido se impusieron por decreto. Se habló mucho de víctimas y de reparación. Miles de hombres y mujeres colmaron las oficinas del gobierno, buscando que el Estado les reconociera a sus muertos y les devolviera la tierra que hacía mucho tiempo los poderosos les habían arrebatado. De aquí ya queda poco para el rancho. Lo primero será acomodar la cerca. Yo me acuerdo que antes se nos metían mucho los animales del compadre José y nos dañaban las matas. Estoy cansado y tengo hambre. No se preocupe, Esteban. Apenas lleguemos su mamá nos prepara algo. Más bien súbase al caballo y ayúdenos a guiar las demás bestias. Marta levantó los ojos y vio su antigua casa al final del sendero. Era solo una ruina. 4 paredes seguían en pie en medio de una tierra gris que daba testimonio de tiempos de violencia y muerte. Amarraron los caballos y las mulas, entraron respirando largamente como quien despierta de un terrible sueño, y ahora solo quiere reconocerse en el mundo de los vivos. En esta habitación nace usted. Marta y Manuela acariciaban las paredes y acercaban el oído como queriendo que ésta le reconociera y le dieran la bienvenida. Aquí en este patio era lo más duro. Recuperar la tierra también es añorar a los muertos,
seguir adelante a pesar de la tristeza. En la mañana Braulio y José saludaron desde el recodo del camino. Encontraron a la familia entre herramientas acomodando el techo. Compadre, esta tierra está enferma. Ya no crece nada. Desde la oficina del gobierno nos dice que se encontraba. Sembraron palma. Esto tenía mucha plata. Bajo maquinaria, trabajadores y muchos químicos. La tierra se agotó y ahora es solo ceniza, Manuel. Solo eso nos dieron. Y entonces, ¿ustedes qué van a hacer? La cosa va muy mal, Manuel. Con otros hemos decidido vender. Veníamos a decirle a usted para ver si siendo muchos más nos pagan, aunque sea un poco más. Y compadre, no es cosa de muertos, es cosa de vivos. Si nos quedamos aquí, va a ser para morirnos de hambre. Manuel sintió que el sol castigaba su cuerpo, su familia, pero con más pena y dolor a los dos hombres que ahora solo hablaban de vender todo y volver a una ciudad que no les pertenecía, que siempre los había tratado como extraños. Gracias, compadre, pero yo me quedo. Si alguien les pregunta, le dicen que prefiero el hambre aquí en mi tierra que los tugurios de la ciudad. Sí, para mí esa hambre es peor. Sal. Sembraron primero las semillas que les dio el gobierno, pero ni un brote hacía visorar que la situación cambiaría. Ahora solo les quedaba el maíz, el mismo que Marta recogió en un tarro el día que mataron a su hijo, el día que abandonaron todo. Manuel y su hijo tomaron los azadones y cavaron lo más profundo que pudieron. Con la promesa de una tierra negra y fértil hasta donde alcanzaba la mirada. Esa tarde una camioneta lujosa se estacionó afuera del rancho. En ella un hombre obeso y una mujer joven que a Esteban le pareció hermosa los miraban con desprecio y lástima. No se bajaron del vehículo, no hablaron con nadie, ella cayera, para apoderarse del miserable terreno que habitaban. Yo creo que no es la sal lo que mató esta tierra, fue la sangre de tanto muerto, la sangre de su hijo y el mío que nos mataron en este mismo patio. Sembraron el maíz, llegaron trayendo el agua de muy lejos, porque incluso los ríos se negaban a dar el consuelo del agua. Los días pasaron y solo veían el mismo paisaje triste. Cuando se agotó el alimento, supieron que tal vez habían vuelto a esta tierra sola. Marta, amor, ¿qué nos queda? Un puñado de harina y unas cucharadas de café. Entonces llegó la hora. Prepare la comida. Después solo nos queda morirnos. Comieron amargamente, no dijeron nada. Solo se miraban pensando que la vida se había ensañado siempre con ellos, que eran los condenados de la tierra. Salieron del rancho y contemplaron las estrellas. Se acostaron en medio del campo y esperaron así que Dios cerrara. Cuando despertaron, los primeros brotes se levantaban orgullosos. Habían vencido. Bueno, profe, nos pone a pensar, ¿no? Nos pone a vivir esa situación y a transformar todo ese mundo que tal vez en un escenario de diálogo, cuando hablábamos de ese sueño, de querer estar en paz, que se hicieron las alianzas, se firmaron y se celebró la paz, pero lastimosamente vemos que todavía sigue corriendo la sangre, ¿no?, de líderes y personajes del pueblo que en algún momento quieren manifestar
hermoso el cuento, pero nos deja con una sensación agridulce, ¿no, profe? Sí, precisamente es un cuento pues que yo comienzo a pensarme en el marco de los acuerdos de paz, y tú recuerdas, eh, pues si llegara hasta este momento difícil, cuando están matando prácticamente un líder social por día, y a los excombatientes que pidieron la paz también los está matando, pues el proceso también fue muy difícil, había mucha polarización en el país, la gente hablaba de la guerra como si fuera una situación normal, que no fuera porque nuestro pueblo está maldito, y muy poca gente pensaba en las personas que están en el campo y que les toca poner. Y yo me acuerdo que vi un documental de de la directora Patricia Ayala. Entonces, Patricia Ayala tiene varios documentales, pero hay uno que se llama Asunto de Tierras, y ella hace un seguimiento y al final hace un documental sobre efectivamente el problema de campesinos que sí les están devolviendo la tierra, pero no es la de ellos. Entonces, a ellos les quitaron fincas muy productivas y les están vendiendo unas fincas, o sea, el gobierno les está dando unas fincas que no sirven para nada, o les desviaron los ríos, o simplemente les dicen que si ellos vuelven los van a matar. Así de sencillo. Y vemos este año que efectivamente ha pasado. Entonces digamos que es un cuento que trata de este tema, y además que no es solamente el tema colombiano, sino que se da desde México hasta la Argentina, con todo el problema de las transnacionales, con todo el problema de las semillas transgénicas, con todo el problema de la pobreza rural, que es una cosa que infortunadamente en nuestro continente siempre nos está sonando, y que es una cosa que infortunadamente, como pasa en el cuento, no tiene una solución y no tiene una solución ya. O sea, la gente comenzaba a plantear que sí, que había que volver al campo, volver a caminar, que la gente descubrió que efectivamente sin ellos no hay comida, pero en comunicaciones que por eso eh, eh, el cuento de México era importante, que además tiene un sitio web muy visitado, y me interesaba mucho porque un traductor, que él es sirio, cuando me pidió los permisos para poder hacer la traducción al árabe, me decía que era un tema que también ellos estaban viviendo en Siria, ¿cierto? Entonces, este país que lleva ya casi 10 años en guerra, eh, que es un país que está al otro lado del mundo, también tiene el mismo problema de la guerra y de la destrucción del medio ambiente. Bueno, por acá saludando también a Andrés Felipe desde el barrio Suba y conectado con nosotros. A todos los oyentes está Lilia, que también nos está escuchando desde Villavicencio. Lulú, que está ahí conectada también con nosotros a través del 300-404-5241. A todos nuestros oyentes, amigos planetarios que hacen parte de este en vivo, a los chicos del Colegio San José, a todos los amigos que nos siguen día a día a través del enlace de la emisora Planeta Tierra. Profe, ¿cómo se escribe un cuento? Bueno, en mis talleres de escritura, pues que ya llevo 5 o 6 años en ejercicio, siempre digo a los jóvenes y a los no tan jóvenes que se comienzan la escritura, primero hay que leer mucho, ¿no? Y leer desde los clásicos. Yo creo que hay tres grandes clásicos del cuento, el cuento moderno, ¿cierto? Que son Edgar Allan Poe, bellísimos cuentos de terror,
está Guy de Maupassant, que es un cuentista francés, y está Chekhov, el gran cuentista ruso. Ellos comenzaron a hacer un cuento que efectivamente es un cuento diferente y es un cuento mucho más cercano a nosotros. Por eso yo siempre he considerado que son los grandes iniciadores del cuento moderno y bueno, ya tenemos a grandes cuentistas latinoamericanos como Cortázar, como Borges, como el mismo García Márquez, Andrés Mauricio Muñoz, que es un autor nuevo, pero que es muy bueno, digamos, en la creación del cuento. Y yo creo que a partir de esas lecturas uno comienza a mirar la realidad de otra manera, ¿cierto? Entonces uno comienza a darse cuenta que a veces eso que a nosotros nos parece normal, eso que a nosotros nos parece de todos los días, eh, puede ser que contenga el germen de un cuento, de una historia, ¿cierto? Entonces cuando tú vas en el Transmilenio, cuando vas por la calle, cuando te pasa el señor que vende los aguacates, cuando vas a hacer el mercado en, en una esquina, cuando vas a tu trabajo, entonces puedes comenzar a encontrar una historia. Entonces lo que yo recomiendo siempre es primero hacer una estructura como un esqueleto, donde esté los tres elementos ya clásicos, la estructura aristotélica, ¿no? El inicio, nudo y desenlace. Y hacerlo todo, ¿cierto? Por lo menos a mí me funciona, ¿no? Entonces saber desde el principio quiénes son los personajes, qué les pasa, cuál es el conflicto que uno encuentra ahí. Por ejemplo, en este cuento que acabo de leer, el conflicto es que una familia, que son los personajes, llegan a su tierra porque se las han devuelto después de la guerra, pero la tierra no es productiva y se van a morir de hambre. Ese es el conflicto. Y en el final, pues uno mira si se resuelve el conflicto o no. Entonces aquí sería, bueno, esta familia se muere o esta familia se va, se vuelve a la ciudad donde había sufrido tanto, o al final se le resuelven todos los problemas. Entonces, digamos que esa estructura de inicio de desenlace es muy bueno tenerla en cuenta, uno maquetearla, y después, como te decía al principio, hacer el relato. El relato ya es diferente, porque el relato ya tiene otros elementos. Entonces el relato me dice, bueno, usted puede empezar a escribir el cuento desde la mitad y después devolverse, jugar con el tiempo. Usted puede jugar con la voz. Entonces, digamos, en este cuento es mi voz, la voz del autor, la que está narrando. Pero podría ser de otra manera, podría ser que sea uno de los personajes el que esté hablando, el que esté tomando la voz, como el protagonista. Puede ser que uno meta más personajes que logren consolidar una idea. Una de las cosas más difíciles, por ejemplo, es cómo yo presento un personaje, ¿cierto? Cómo hago que la gente sienta empatía con él, ¿cierto? O que, como en el caso del gordo, le parezca gracioso, le parezca grotesco, pero a tal punto, el gordo es un personaje tan inverosímil, pues porque nadie se puede quedar trabado en las puertas de Transmilenio, de esos articulados gigantes, es un personaje tan inverosímil que efectivamente uno comienza a sentir empatía con él y comienza a parecerle muy gracioso. Entonces, digamos que estas claves le ayudan a uno a escribir y por último a la gente. Uno escribe muchísimo, pero termina publicando todo cosas. La mayor parte de lo que uno escribe termina en la caneca de la basura o pues la, en la, en la Bueno, profe, seguimos hablando de cuentoscortos.co, ¿cierto? Se encuentran 6 cuentos, ¿no? ¿Se fue? Bueno, continuamos en Planeta Cultural hoy con el profe Álvaro Lozano Gutiérrez, que nos está narrando de las historias fantásticas que traslada a la hoja, ¿no? Profe, ¿nos escuchas?
Tenemos inconvenientes de conectividad en este momento, pero invitarlos a todos para que participen a través del 304-04-5241 o la línea de la tierra y automáticamente vas a estar hablando con tu comunidad. También nos puedes escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana, de 6 a 10 de la noche, con lo mejor de la música crossover. Tenemos al aire el profe Nicolás. Bueno, eso es lo que tenemos que tratar siempre de, como se dice popularmente, de reconstruir a través de la pandemia. Vamos con un tema musical de Silvio Rodríguez y ya regresamos. Basta con las piernas y con el empeño, no hacen falta alas para ser más bellos. Basta el buen sentido del amor inmenso, no hacen falta alas para alzar el vuelo. Recojo fondos para pobres de amistad y de sonrisa. Recojo cuanto haya de bien en lo que esconde tu camisa. Acepto cuanto pueda ser útil al coro que compongo. Siempre que quieras compartir un sueño ancho, largo y hondo. Hola. Bueno, profe, ya lo tenemos nuevamente al aire con nosotros, contándole a los oyentes que es un reto grande lo que estamos haciendo, los medios alternativos, trabajando virtualmente, aprendiendo, ¿no? Con esta herramienta virtual. Profe, ya para terminar el día de hoy con Planeta Cultural, te estaba preguntando que observábamos 6 cuentos en la página de cuentoscortos.co. Sí, bueno, ya les contaba que este es un esfuerzo que ha hecho una escritora uruguaya, que es Gabriela Mota, para difundir a los autores que estamos comenzando. Entonces está El Gordo, pues que lo leí hace un momento, está El Encuentro de los Lobos, que es el primer cuento que escribí por allá en el año 2004, que es un cuento sobre nazis, y es un cuento bastante loco. El Quijote de Macondo, que es una crítica a los medios de comunicación, todo este problema de las narconovelas y la narcocultura. La Esquina, que es un cuento homenaje a los vendedores ambulantes y también a los soldados de las Malvinas, de esta guerra de Argentina contra el Imperio Británico. Viento y Arena, que es un cuento que me pidieron los de la Embajada de Irán y la Embajada de México que escribiera para ellos. Falsos Positivos, que es uno de los primeros cuentos que escribí también y que ahorita pues el cuento que leí es un momento. Profe, ¿qué le dirías a los oyentes de la emisora Planeta Tierra para que se acerquen a conocer un poco de ti, para que se acerquen a leer tus cuentos, la gente que no te conoce, ¿no? Los jóvenes que están observando en este momento a través del enlace de la emisora Planeta Tierra, cómo hacer para llegar a ti, además de cuentoscortos.com, en dónde te encuentran, en qué redes. En mi caso, pues estoy en todas las redes, sobre todo en Facebook,
donde está mi página de Instagram. Mis textos están sobre todo, bueno, en la página de cuentos cortos que estoy rural, Prensa Alternativa, que es un periódico que se edita en pero que tiene alcance a nivel nacional. Es un periódico que he colaborado en este en este medio de comunicación alternativo con artículos y crónicas. Entonces, cuando acabe este verso que canto, yo no sé, madre mía, si me espera la paz o el espanto. Bueno, seguimos teniendo problemas de conectividad con el profe Álvaro Lozano Gutiérrez. Agradecerle que haya compartido con nosotros hoy parte de sus vivencias. Mi nombre es Alexander Piedrahita. Invitarlos a que sigan conectados a través del enlace de la emisora comunitaria Planeta Tierra. Profe, lastimosamente no nos podemos ver a conectar. Invitarlo, ¿no?, para que siga construyendo a través de las líneas. Muy bonito hoy haber podido compartir contigo todo este gran escenario. Los dejamos con este tema musical y no se salgan de la órbita. Mi nombre es Alexander Piedrahita. Bueno, muchas gracias. Planeta Tierra.